Bendito seas tú en la tierra de plenitud, donde ríos de abundancia hay. Bendito seas tú. Bendito seas tú cuando en un desierto me encuentre, si en valle de sombra estoy. Bendito seas tú. Por cada bendición que brindas, yo te adoraré. Y cuando la tormenta llegue, con gozo yo diré: bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado seas mi Jesús. Bendito seas tú por el sol que brilla sobre mí, por aquellos que te adoran, Dios. Bendito seas tú. Bendito seas tú por cada prueba que viví, por victorias que tú das, Señor. Bendito seas tú. Bendito seas tú cuando en un desierto me encuentre, si en valle de sombra estoy. Bendito seas tú. Por cada bendición que brindas, yo te adoraré. Y cuando la tormenta venga, con gozo yo diré: bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado seas mi Jesús. Darás y quitarás, darás y quitarás, pero mi alma dirá: bendito seas tú. Darás y quitarás, darás y quitarás, pero mi alma dirá: bendito seas tú. Bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado
¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar.
pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Oh, y nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Pues vamos a seguir el estudio del Evangelio según San Lucas. Si se recuerdan, la semana pasada estábamos viendo la última parte del capítulo 20, en donde Jesús pues confronta a todos aquellos que le estaban persiguiendo, que le estaban queriendo encasillar acá. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar este estudio. Sí, antes que nada, entreguemos este tiempo en las manos de nuestro Dios, ¿sí? Que sea el Espíritu Santo hablando a través de mis palabras, de lo que ha preparado, que me ha hablado acerca de este pasaje hermoso que vamos a ver. Y pues oremos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú nos tienes aquí con un propósito, Señor. Enséñanos, ministranos. Te pedimos, Jesucristo, que tú estés en medio de nosotros. Hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor. Así que sabemos, según tu palabra, que es una promesa de que tú estarás en nosotros. Que tú seas el mismo sentir que tenemos los unos con los otros, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, que sea tu Santo Espíritu trayéndonos a todo entendimiento, Señor, de tu palabra. Permítenos conocerte más a ti, Señor, a través de esta palabra. Permítenos morir a nosotros mismos. Poder escuchar, poner en práctica y compartir con otros esta palabra. Te bendecimos, te adoramos. Gracias, mi Señor, por tu gran misericordia para con nosotros. Gracias por tu palabra, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Así, entonces, mis hermanos, hemos estado estudiando por las últimas semanas el arribo de Jesús a Jerusalén en sus últimos 7 días antes de morir en la cruz. Han pasado muchas semanas. Imagínense cuánto del Evangelio se ha dedicado a la última semana del Evangelio según San Lucas, de esta última semana, y estamos como en el tercer día más o menos, ¿sí? De esta última semana, y cuánto hemos aprendido. Y como les decía, hemos visto los ataques de estos líderes religiosos, ¿sí? Y vemos como estos líderes, esos ataques cesaron, ¿sí? Según lo que leímos la semana pasada, cesaron en contra de Jesús porque ya no pudieron encontrar nada con lo cual acusar a Jesús. Asimismo, nuestro Señor Jesús les da una lección en donde les demuestra que aunque ellos son la máxima autoridad con respecto al conocimiento de las Escrituras, no saben tanto como piensan. Y es que el hombre nunca sabrá más que Dios. Así que este día comenzaremos el capítulo 21 del libro de Lucas. Sin embargo,
Este relato, mis hermanos, no se puede entender fuera del contexto de lo que vimos en nuestra última sesión, cuando vimos lo que Jesús, nuestro Señor Jesús, dijo acerca de los fariseos, de los escribas. Entonces, leamos entonces desde el versículo 45 del capítulo 20 del Evangelio de San Lucas. Otra vez estamos en el capítulo 20, que es lo que estudiamos la semana pasada. Pero lo que vamos a estudiar esta semana no lo podemos despegar de lo que estudiamos la semana pasada. Bueno, no la semana pasada, pero hace un par de semanas, mis hermanos. Lucas 20, 45 y 47. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así. Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. ¿Y por qué no leemos de una sola vez el pasaje de esta semana, que es Lucas 21, del 1 al 4? Y dice, levantando los ojos, antes de que comience esta sección, solo quiero recordarles, miren lo que dice el versículo 47 del capítulo 20, que devoran las casas de las viudas, ¿sí? Por las apariencias hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Versículo 1 del capítulo 21 dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía, todo el sustento que tenía. Y sabe que yo vi, la semana pasada o esta semana que pasó, vi una predicación, sí, el pastor Sujel Michelén, muy buena, mis hermanos, que habla acerca de este texto, pero en Marcos, sí, para tener un poquito de trasfondo y poder complementar lo que Dios iba hablando en mi vida. Y saben que es muy lindo entender que realmente lo que se está tratando aquí es un contraste entre, digamos, una religiosidad falsa y una devoción verdadera. Una religiosidad falsa y una devoción verdadera, mis hermanos. Entonces, fíjense bien que lo que leímos en el capítulo 20 de Lucas, habla acerca de estos hombres que saben acerca de la palabra de Dios, acerca de la escritura, y viven vidas que aparentan cierta piedad, pero que en realidad no, en su interior, no vivían las escrituras. Por eso me quería centrar en el versículo 47 de Lucas. Estos hombres devoraban las casas de las viudas. Imagínense qué fuerte el lenguaje que usa Jesús. Devorar las casas de las viudas. Y por las apariencias hacen largas oraciones y recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque el regalo de tener acceso a las escrituras, a estudiar las escrituras, estaba a cargo de estas personas. Entonces, por eso mismo de que ellos tenían las escrituras a la mano, que ellos tenían las escrituras, acceso completo a las escrituras. Sin embargo, aún así, no aplicaban esto a sus propias vidas, ¿sí? Claro, a ellos les gustaba lo que dice el versículo 46 de Lucas, ¿sí? Les gustaba vestir vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas. Y eso de las vestiduras largas habla acerca de la posición como de autoridad, de santidad, ¿no? En Deuteronomio, creo que en números de Deuteronomio encontramos acerca de por qué vestían vestiduras largas. No me voy a centrar en eso ahorita, pero estamos hablando de la apariencia exterior, ¿sí? Son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas,
Sí, o sea, no es ocupar los primeros asientos de las sinagogas porque quiere escuchar el mensaje o quiere escuchar mejor el mensaje, sino porque era una posición de honor sentarse en los primeros asientos de las sinagogas, ¿sí? En los lugares de honor, en los banquetes. Ellos querían la atención, ellos querían sentirse importantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús dice, devoran las casas de las viudas, acaban con la heredad que le dejaron sus esposos a la viuda. Y por las apariencias, dice Jesús, hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Y en el Evangelio de Marcos se puede ver casi que todo un capítulo acerca de lo que habla acerca de estos hombres. Pero eh, imagínense el contraste que hace Jesús en el capítulo 21, que dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de los que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Pero quisiera que este último eh, pasaje que hemos estudiado, que en versículo 21, perdón, el capítulo 21, quisiera que lo contrastáramos con lo que dice Marcos. El Evangelio de Marcos da un poquito más de detalle acerca del escenario que estaba pasando, ¿sí? Entonces se había terminado de hablar acerca de los líderes religiosos. Entonces comenzamos Marcos, vamos a buscar Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44, ¿sí? Se lo voy a comenzar a leer. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Fíjense bien, aquí ya no solo habla de los ricos, sino que habla que el pueblo estaba ahí echando dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, ¿sí? Había muchos ricos que echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto. Entonces, aquí hace, fíjense bien, hace no solamente como Lucas lo dice, y dijo, sino que aquí dice, y llamando, o sea, él quería que sus discípulos prestaran atención de este evento, de esto que estaba sucediendo. Entonces, nos da un poquito más de contexto de que no era solamente los ricos los que estaban ahí echando, sino que estaba todo el pueblo, y obviamente los ricos echaban mucho, ¿sí? La viuda pobre echaba poco. Y entonces le dice a los discípulos, hey, vengan, vengan. Sí, entonces les dijo, versículo 43, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Y miren esto, todo su sustento. Y entonces comencemos con los primeros dos versículos de Lucas, ¿sí? Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Entonces Lucas centra más este evento, no a todo el pueblo, como lo decía Marcos, sino que él lo centra en la parte de los ricos, ¿no? Echando sus ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas. Y vimos que en Marcos decía que echó un cuadrante, ¿sí? Entonces, según lo que vimos en el Evangelio de Marcos, pudimos entender que nuestro Señor Jesús se encontraba delante del arca de las ofrendas. Las cajas de las ofrendas estaban situadas en el patio de las mujeres del templo, ¿sí? En el patio de las mujeres, donde recuerden que al templo no entraban las mujeres, sino que solamente los hombres. Entonces, al que a este patio tenía acceso a todo, ¿sí? En el patio de las mujeres habían 13 cajas de colectas en forma de trompeta con inscripciones que indicaban el uso que se daría a estas ofrendas, ¿sí? Entonces, en el templo probablemente Jesús notó una larga fila de personas ricas quienes depositaban mucho dinero, tal vez haciendo algún tipo de show para llamar la atención debido a la cantidad de sus ofrendas. La línea en la caja de las ofrendas, o sea, la línea para la cola, por decirlo así, en la caja de las ofrendas,
y el orgullo mostrado por los hombres ricos en sus donaciones, nos muestra que no es necesariamente más espiritual el tener una caja de ofrendas en el lugar de pasar a la bolsa de las ofrendas. O sea que no, realmente no hay diferencia. Pero, esto no habla acerca de si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto, pero se trata de una forma más fácil para que las personas den de una manera que no llame la atención, que sus ofrendas no llamen la atención. ¿A qué me refiero con esto? Que la historia que estamos leyendo aquí, mis hermanos, no está hablando acerca de la cantidad, no está hablando acerca de la forma más fácil de dar ofrendas, ¿sí? Si se lleva en una bolsa, si se lleva en una cartera, si se deposita así normal, etcétera. No está hablando de eso. Entonces quería como eh, clarificar que esto no habla de eso. Sin embargo, la mirada de Jesús se centró en una viuda pobre. Una palabra inusual que es usada nada más aquí en el Nuevo Testamento, esta palabra pobre, que significa realmente en el original una viuda muy pobre. Este era lo que estaba depositando esta viuda, estas dos blancas, era su sustento total, como lo vamos a ver en el versículo 4. ¿Sí? O sea, dos blancas, eran dos monedas de cobre del valor más bajo y eran súper delgadas, eran las que menos pesaban. Y para tener una mejor idea del valor de una blanca, pudiéramos determinarlo de la siguiente manera. Un denario era el salario de un día, ¿sí? Era el salario de un día, que equivale a, a 6 meas, se llamaba meas. Y una mea equivale a 2 pondions, y un pondion equivale a 2 isarines. Y un isarín equivale a 8 blancas, o sea, 4 cuadrantes. Entonces, eh, cuando hacen los cálculos, 2 blancas son como el 1% de un denario. O sea, era el 1% del salario de un día. Y lo que hace esta ofrenda, imagínense, ni siquiera era el 10%, era el 1% del salario de un día. Eso era todo lo que la viuda tenía. Entonces, este era su sustento prácticamente. Y lo que hace que esta ofrenda sea aún más valiosa que las de los ricos, que las demás del pueblo, no es su cantidad. Fíjense bien, no es su cantidad, sino que es la proporción que significaba esta ofrenda para la viuda. Sí, eso involucra fe, involucra la devoción que esta ofrenda expresaba. Y fíjense que ella dio 2 blancas, no solamente una. La viuda se pudo haber quedado con una blanca, ¿sí? Una moneda. Y nadie la culparía si lo hiciera. Después de todo, era todo el sustento que tenía. Y el haber dado una hubiese sido como dar la mitad de todo lo que tenía. Aún eso era bastante. En su lugar, ella dio con enorme generosidad y dio todo lo que tenía. Pues vuelvo y repito, esta historia, mis hermanos, no es acerca de la cantidad. ¿Sí? Vamos a ir leyendo un poquito más. Ahora, esta pobre viuda, sin duda, debe haber sido eh, una imagen que significó alegría para un Jesús cansado. Cansado de tanta acusación, de tanta incredulidad, por decirlo así. Estaba cansado de estar debatiendo o estar soportando, digámoslo así, a estos líderes religiosos que lo querían acusar. ¿Sí? Jesús había soportado una tormenta de preguntas de sus enemigos. Entonces, la disposición de la viuda a dar con sacrificio, a pesar de la pobreza, hace que su ofrenda tenga mayor valor para Jesús que las otras ofrendas más grandes que los ricos estaban haciendo. Veamos un ejemplo de esta actitud en el Nuevo Testamento en un pasaje diferente. Vamos entonces al libro de 2 de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. 2 de Corintios 8, del 1 al 5. Y también vamos a leer el versículo 12 en 2 de Corintios 8, ¿sí? Entonces ahorita primero del 1 al 5. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia.
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abun- y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Y fíjense cómo Pablo resalta la generosidad de las iglesias en Macedonia, que a pesar de las pruebas, a pesar de la dificultad, de los problemas, de las tribulaciones y de una profunda pobreza que estaban pasando, aún así, ellos abundaban en gozo y en riquezas de generosidad. Está hablando de generosidad acerca de dar, ¿no? De dar monetariamente. Porque deseaban servir a las necesidades de otras iglesias. Deseaban servir en el ministerio de Pablo financieramente, ¿sí? Y aún más allá de lo que ellos podían normalmente dar, porque dice el versículo 3, dando aún más allá de sus fuerzas. Entonces, la clave está en que primeramente lo hacían, que daban con generosidad, con la actitud de primeramente darle al Señor mediante su servicio a los demás. Y aquí lo importante, mis hermanos, que quiero resaltar es la actitud de dar, ¿sí? Miren el versículo 12 que dice que se demuestra en la voluntad dispuesta, que será aceptada para con Dios, ¿sí? Según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Ahora, este debe ser el tipo de actitud con la cual la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros, debemos de tener con respecto a la dádiva en las ofrendas, en cómo adoramos a Dios con nuestras finanzas. Jesús nos ve cuando damos. Él se da cuenta de cuánto damos, pero está mucho más interesado en la fe, en el motivo, en el corazón con el que damos, más que con la cantidad. ¿Sí? Por eso es que también las escrituras dicen, según de Corintios 9:7, según de Corintios 9:7, y se lo voy a leer, mis hermanos, en la traducción de Nueva Biblia de las Américas, que dice, que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sí? Entonces volvemos y recalcamos la actitud del corazón es lo importante, ¿sí? Según lo que propuso en su corazón. No de mala gana, ni por obligación. O sea, esto no es porque de mala gana, ay, aquí pongo, voy a dar, o voy a ofrendar, o voy a diezmar, o porque lo tengo que hacer. Si no, Dios me va a castigar, sino con cuál es la actitud, porque todo esto de dar, de la generosidad, tiene que ver con la actitud del corazón, mi hermano. ¿Sí? ¿Por qué dice el versículo? Porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. O sea, o en otras palabras, que a Dios le agrada al que da con alegría. ¿Sí? Entonces ahora regresemos, con esto en mente, mis hermanos, regresemos al Evangelio de Lucas, ¿sí? Vamos a leer del capítulo 21 del 3 al 4, ¿sí? Versículos 3 al 4. Y dijo, Jesús dice, y ya vimos que Marcos dice que se lo dijo a sus discípulos, porque los mandó a llamar y dijo, hey, vengan, ¿sí? Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre o muy pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Fuertes palabras, mis hermanos, fuerte lo que estaba pasando en ese momento. Y Cristo quería que sus discípulos se fijaran en esta enseñanza. Imagino que con mucha alegría lo ha de haber visto. Sí, Marcos 12, vamos a leer Marcos 12, 43, 44, solo para compararlo, el contexto, sí, entonces por eso les decía, entonces llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, sí, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Es como si Jesús les dijera a los discípulos, hey, miren todos, acérquense, miren cuál es el verdadero espíritu de las ofrendas, de la dadivosidad, de la generosidad. Esta viuda no está aparentando como los ricos lo hacen, como los escribas aparentan su vida espiritual, como los sacerdotes aparentan su vida espiritual. Esta viuda está adorando en espíritu y en verdad. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esta viuda pobre echó más que todos, ¿sí? Jesús no dijo que ella dio más que cualquiera de ellos en cantidad, sino que él dijo que ella dio más que todos, o sea, en otras palabras, más que todos ellos, o sea, más que la sumatoria de todos los demás juntos. Los otros dieron de lo que sobraba. Ella dio sacrificialmente de su pobreza. El principio de Jesús aquí nos muestra que delante de Dios, el espíritu o la actitud con la que se da determina el valor de la ofrenda más que la cantidad que se dio. Dios no quiere dinero dado a regañadientes o por culpa. Dios ama, mis hermanos, al dador alegre. La ofrenda de la viuda y el comentario de Jesús al respecto también nos muestra el valor perdón, el valor de que el valor de una ofrenda está determinado por lo que le cuesta al que la da, ¿sí? Esto es lo que hizo tan valiosa la ofrenda de la viuda. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo en el rey David, ¿sí? Con el rey David. Y por eso es que usé la palabra cuesta, ¿sí? En el 2 Samuel 24:24. Vamos a ir al Antiguo Testamento, mis hermanos. En 2 Samuel 24:24. Entonces dice, y el rey dijo a Arauna, no, si no por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová. Está hablando del holocausto que iba a dar, ¿no? Del sacrificio que iba a dar David. Entonces compró un animalito. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes eh, por 50 ciclos de plata, ¿sí? Entonces, pero lo importante ahí era, no le voy a dar sacrificios a Jehová que no me cuesten nada. La viuda probablemente dio todo lo que tenía, confiando en que el Señor supliría sus necesidades completamente. No dio porque le sobrara, sino que dio todo lo que tenía. A diferencia de los ricos, que según entendemos en las costumbres de los tiempos de Cristo, a estas personas ricas les gustaba llevar el dinero en grandes bolsas con muchas monedas. Estas bolsas tenían muchas monedas para que sonaran, sí, chilín, 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 para que al ser depositadas en el arca de la ofrenda sonaran mucho y todos oyeran cuánto estas personas ofrendaban, casi pudiendo contar las monedas que caían en el arca. Toda esta ofrenda de los ricos era mucha. Sin embargo, contrastando a la cantidad de riquezas que ellos tenían, las ofrendas no eran muchas. Y deducimos esto porque Jesús mismo dijo que daban de lo que les sobraba. En cambio, las ofrendas de las viudas probablemente ni sonaban al caer al arca, porque las blancas eran monedas muy, pero muy delgadas y livianas, puesto que eran eran las de menor valor de todas las monedas. Pero esta ofrenda era de mucho más valor, más que la suma de todos los que ofrendaron ese día, puesto que proporcionalmente esta ofrenda representaba todo lo que la viuda tenía. El principio de Jesús que aquí nos muestra es que Dios no necesita nuestro dinero. Si Dios necesitara nuestro dinero, entonces la cantidad que damos sería mucho más importante que el corazón con el cual damos. En su lugar, es nuestro privilegio el poder darle, ofrendar. Y debemos dar porque Él lo ha estipulado para el funcionamiento de la iglesia, para el sustento de sus servidores. Es bueno dar para cubrir las necesidades de los hermanos que están en necesidad, no porque Dios lo necesite directamente. La viuda desafió la mentalidad que dice, daré cuando tenga más. La viuda no tenía prácticamente nada y aún así dio.
Esto significa que todos podemos agradar a Dios con nuestras ofrendas de la misma manera que el hombre más rico puede complacer a Dios con las suyas. No está hablando acerca de estatus social, ¿sí? Cualquier cosa que demos en sacrificio a Dios, Él lo ve y se complace, ¿sí? La mujer era pobre porque era viuda y no tenía la ayuda de un esposo. También puede ser significativa esta historia, ¿sí? Eh, Porque Jesús acababa de criticar a los escribas, a los fariseos, que devoraban las casas de las viudas. Por esto mismo les decía al inicio que esta historia sirve como un contraste al llamado de atención que Jesús le hizo a sus discípulos con respecto a los fariseos y escribas, quienes tenían una práctica codiciosa. Sí, recordemos lo que hablábamos la semana pasada, perdón, hace 2 semanas, que los escribas trabajaban a menudo en la administración de los bienes que pertenecían a las viudas, lo que les daba la oportunidad de convencer a las atribuladas viudas de que podrían servir a Dios apoyando al templo o al trabajo de estos santos escribas. En cualquier caso, el escriba se beneficiaba económicamente y en la práctica robaba a la viuda la herencia que le había dejado su marido. A pesar del conocimiento de las escrituras, estos líderes religiosos de este tiempo vivían una falsa religiosidad y nuestro Señor Jesús denunciaba esta práctica y era muy duro con estas personas. Cuando estos líderes religiosos debían tener, estos líderes religiosos debían de tener una actitud de siervos, modelando un carácter piadoso, verdadero, como Jesús lo hizo. Ellos debían de servir al pueblo, debían de servir a Dios sirviendo a su pueblo. Y este igualmente es un llamado de atención para nosotros, mis hermanos. No debemos de vivir vidas de religiosidad, no como queriendo agradar al hombre, no queriendo vivir las vidas de apariencias. Eso al final, mis hermanos, solamente estas cosas serán testigos que servirán para acusarnos cuando estemos ante el tribunal de Dios en el gran juicio final. ¿Cuánta condenación igualmente tendrán los líderes religiosos de todas las épocas porque no modelaron a Cristo en su actuar? Probablemente con sus palabras, pero no con su actuar. En cambio, debemos mostrar una devoción verdadera, así como lo hizo esta viuda, que teniendo poco, lo dio todo. No es la cantidad de dinero, mis hermanos, con que damos, sino que es la actitud del corazón. ¿Lo hacemos acaso por interés de recibir algo? ¿Lo hacemos por agradecimiento a nuestro Dios? ¿Lo hacemos porque queremos bendecir a otros? La actitud de esta viuda, mis hermanos, que aún hizo que Jesús disfrutara este momento, que Jesús fuera a llamar a otros para que se alegraran con él y aprendieran de la viuda. Dios no necesita de nosotros necesitamos de Dios. Pero Él se agrada, mis hermanos, que nosotros actuemos de la manera en que Él ha diseñado que actuemos según su palabra. Para terminar, mis hermanos, leamos Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es esta actitud la que nosotros debemos de tener, mis hermanos, en cuanto a nuestra generosidad, en cuanto al apoyo al ministerio con nuestras ofrendas. No es acerca de la cantidad, mis hermanos, es acerca de lo que esta ofrenda, la ofrenda que nosotros damos, los diezmos que damos, significa para nosotros. Es la actitud de nuestro corazón. Y si no lo hemos hecho con la actitud correcta, lo hacemos porque tenemos que dar, porque la Biblia lo dice, porque me siento culpable si no lo hago. Examine su corazón, mis hermanos, mi hermana. Examine su corazón. Y si encuentra pecado cuando se examina su corazón, arrepiéntase. Y en cambio, pídele al Señor que sea Él dándole un gozo al poder ofrendar, al poder dar, al poder ser generoso.
Sí, nosotros tenemos un Dios generoso, por lo que nosotros tenemos que ser agradecidos para con Él. Y entonces damos, no de lo que nos sobra. No quiere decir tampoco que cada vez lo vamos a dar todo, vamos a dar todo nuestro salario. No le estoy diciendo, usted vaya y dé todo su salario. Le estoy diciendo, examine su corazón. ¿Está dando lo que le sobra o está dando con contentamiento, con alegría en su corazón para bendecir a otros? Oremos, mis hermanos. Padre, te agradecemos por esta palabra, te agradecemos porque gracias por este ejemplo de la viuda, Señor, que lo plasmaste en la escritura, Señor, en tu palabra. Gracias porque podemos aprender de la humildad. Y también es un espejo que nos ayuda a examinarnos, Señor. Es un espejo que nos ayuda a entender la actitud con la cual nosotros damos, Señor. Con la actitud con la cual ofrendamos, la actitud con la cual diezmamos, Señor. Te bendecimos, te agradecemos, Señor. Gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor. Permítenos internalizar esta palabra. Permítenos ponerla en práctica y asimismo compartirla con otros. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu hermosa generosidad para con nosotros y por tu gran bondad, que nunca podremos pagar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así que mis hermanos, nos vemos en un par de semanas, Dios mediante. Les deseo lo mejor y eh, les deseo lo mejor y les deseo que Dios les tenga con bien, mis hermanos, que les tenga con bien a donde ustedes estén. Un abrazo fraternal, nos vemos. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio.